porque creo que el diálogo, el encuentro, pues es fundamental, ¿no? El ser humano es un ser de diálogo y de encuentro y por lo tanto creo que estas actividades pues, fomentan mucho el debate, la democracia, la cultura, el pensamiento. Bueno, me han pedido intervenir en esta actividad sobre la asistencia de Dios, que gira en torno pues, a Dios, la ciencia, la razón. Y lo primero que he de decir es que, y habría que aclarar algunas terminologías o conceptos, Dios no es demostrable científicamente, ni su existencia ni su no existencia, porque Dios es una realidad y una cuestión que no es propiamente de la ciencia natural, la física, la biología. Es una cuestión de la que más ha ocupado, más ha tratado la filosofía y la teología. Esto no quiere decir, que es lo que yo voy a tratar de plantear, que desde la ciencia, desde la razón científica, filosófica, hayan caminos, vías, como decía Tomás de Aquino, para acceder a Dios. Lo que voy a tratar de plantear es que creer en Dios es razonable, que la creencia en Dios y la ciencia son compatibles, que no están opuestas. Y lo voy a hacer por varias vías. Decía Kant que la filosofía del pensamiento tiene como una serie de cuestiones. La primera, ¿qué puedo conocer? Ahí estaría todo el tema de la epistemología, del conocimiento. ¿Qué debo hacer? La pregunta ética. ¿Y qué me cabe esperar? Que es la cuestión metafísica, religiosa. Y estas tres preguntas, decía Kant, se resumen en una. ¿En qué es el ser humano? Y bueno, siguiendo estas preguntas, estas cuestiones que nos plantea el filósofo de Königsberg, pues voy a empezar primeramente por la vía de la búsqueda del conocimiento, de la verdad, la vía científica de, como digo, el conocer y la verdad en relación a Dios. La ciencia propiamente moderna, pues como saben, tiene como tal, como disciplina científica, como la conocemos hoy, pues tampoco es muy nueva. ¿Sí? La ciencia moderna pues empieza a desarrollarse con la Ilustración, siglo XVII, XVIII, con filósofos científicos. Ahora voy a hablar de ellos. Pero las cuestiones científicas, la naturaleza, la física, ocupa a los pensadores desde antiguo. Es más, el filósofo era el científico. Y por lo tanto, las primeras aproximaciones y teorías filosóficas científicas empiezan pues como una, no la única escuela y la única etapa, pero sí empieza en buena medida con el pensamiento clásico griego. Sócrates en especial, Platón y Aristóteles, por ejemplo, con su obra sobre la física, y todos estos pensadores griegos, helénicos, maestros y clásicos del pensamiento, pues desde su ciencia, desde su conocimiento de la naturaleza, pues se abren a Dios, creen razonable la existencia de Dios. Es verdad que no es el Dios cristiano, es ese Dios motor inmóvil, digamos como aquí están los inicios del deísmo, pero sí tienen toda una aproximación a Dios, porque en aquel tiempo la metafísica, filosofía primera, pues incluía también lo que ellos denominaban la teología natural, que eran pues las cuestiones de la trascendencia, Dios, etc.
pues toda esta ciencia filosófica, la filosofía que reflexiona sobre la ciencia, pues se va transmitiendo gracias a los maestros y teólogos medievales que con su inicio en San Agustín, que es, digamos, tiene como interlocutor a Platón, y después ya en especial con Tomás de Aquino, que es el que recupera, actualiza y pone como indico de actualidad a Aristóteles. De hecho, la cultura clásica, Platón, Aristóteles, se conserva en los monasterios, y gracias a los monasterios benedictinos, los monasterios en general, nos ha llegado la cultura clásica helénica, porque con la invasión de los bárbaros, pues todo eso corrió el riesgo de perderse. Y para que vea que no me olvido de las mujeres, no solo hubo filósofos y teólogos, ahí tenemos pues a una especie de mujer de Renacimiento, una especie de mujer de Leonardo da Vinci, no en la Edad Moderna, sino en la Edad Media, Hildegarda de Bingen, que era también una filósofa, músico, médico, una mujer de ciencia. Ahora la Iglesia la ha proclamado doctora de la Iglesia, y pues es una auténtica intelectual, científica, que, bueno, con todos estos teólogos, filósofos que acabo de citar, pues evidentemente toda esta filosofía, pensamiento, no solo no va en contra de Dios, sino que la razón, como decía Tomás de Aquino, pues te acerca a Dios, te lleva a Dios. Ya en la Edad Moderna, con primeramente yo lo llamo también así, una revolución renacentista, el Renacimiento, donde pues todo este pensamiento clásico se actualiza también, con la Escuela de Salamanca, Vitoria, Soto, y continúa ya con los pensadores y filósofos modernos, ¿no? Descartes, Leibniz, Pascal, Kant, propio Hegel. Todos estos filósofos, como ustedes conocen, son los padres de la ciencia moderna. Y todos fueron creyentes, cristianos, católicos, el mismo Rousseau, que para ellos, pues, la ciencia, el conocimiento, por ejemplo, en Kant el conocimiento moral, ya hablaré de esto un poquito más, en la vía ética, pero como digo, Pascal, Leibniz, propio Spinoza, todos estos filósofos, pues como digo, eran personas creyentes y que la ciencia les servía para acercarse a Dios, para seguir ese camino de explicar el mundo que tenía, pues, para ellos su explicación y consistencia última en Dios. No, aquí se acaba de hacer un acto sobre Descartes, ¿no? Una actividad sobre Descartes, pues Descartes que decía el Dios que vino la idea, ¿no? Esas ideas a priori sobre Dios, el mundo, el alma, y pues ya esto llega a su culmen en Hegel. Bueno, el idealismo alemán, que ahí también hay autores como por ejemplo Schelling, que es otro pensador también muy importante, que también pues tiene esta creencia en Dios. Y entonces nos aproximamos ya a la edad ya contemporánea, ya con el nacimiento o continuación de la ciencia, donde viene pues pensadores, filósofos y científicos tan importantes como el propio Nicolás Copérnico, Galileo, el propio Darwin, ¿sí? Kepler. Todos estos autores, de alguna u otra forma, no rechazan la existencia de Dios y compatibilizan la creencia en Dios, la existencia de Dios y la explicación de la realidad, el conocimiento de lo real, y puede en ese sentido leer varias
frases, pensamientos sobre esta cuestión. De hecho, el propio Nicolás Copérnico era canónigo de la catedral, o sea, que era un eclesiástico, ¿no? Entonces, vemos que en la edad moderna, con esta ciencia que se va desarrollando y que llega hasta Newton, ¿sí? La revolución de Newton, pues que evidentemente también, como saben, Newton, igual que Thomas Edison, también eran personas creyentes que hacían esta conciliación y compatibilidad de la existencia de Dios y la ciencia, la aplicación del mundo, la comprensión del sentido de la realidad. Y ya llegamos a la época moderna con otras revoluciones científicas, la teoría de la relatividad con Einstein, la física cuántica con premios Nobel, al igual que Einstein, como Heisenberg, como Max Planck, también otros autores importantes, también premios Nobel, son bastantes, pero quiero citar uno en especial que es muy importante también, es Redinger, premio Nobel de Física. Por ejemplo, este premio Nobel dice: la obra maestra más fina es la hecha por Dios según los principios de la mecánica cuántica. Esto es lo que dice Redinger, ¿sí? Y pues después estas teorías se han ido ampliando. Por ejemplo, tenemos la teoría del Big Bang, ¿sí? Una teoría que sustentada en los principios científicos de Einstein, pues fue elaborada en primer término por un sacerdote, Georges Lemaitre, que es el iniciador de lo que hoy está más que comúnmente aceptado como la teoría del Big Bang, y cómo pues el universo se muestra que no fue eterno, sino que por esta concentración de energía, este punto de luz que se dice que era como una agujita, ¿sí? Pues explosionó, y esa explosión, esa hoguera, podemos decir con este símil, pues hace que el universo se vaya expandiendo y seguimos en esta expansión. Y bueno, ahí está toda la pregunta por estos orígenes del universo, de lo creado, porque hay que buscar, pues, y así dice la Marie y todos estos físicos, científicos, premios Nobel, donde detrás de el orden, la armonía, el sentido, el origen del universo y del cosmos, pues estaba esta inteligencia superior, este arquitecto, esta gran inteligencia, y desde ahí se comprende aquello que decía Einstein, que Dios no juega a los dados. Y después, por ejemplo, aquí tenemos también a otros científicos muy reputados como Francis Collins, el director del proyecto de genoma humano, y todos estos nos dicen que la existencia del universo, de la propia vida humana, de la biología que nos constituye, del genoma, eso pues no puede haber surgido por azar, porque matemáticamente es imposible que se diese la combinación tal para que surgiese el universo y en especial la vida humana. Entonces, creo que, como digo, aunque Dios no sea demostrable científicamente, porque no es una realidad empírica, pero sí hay razones científicas, y todos estos científicos nos muestran la compatibilidad de la existencia de Dios y la ciencia. Gracias. Gracias. Ahora es el turno del profesor Luis del Castillo Gamboa. También tiene 15 minutos.
¿O cuál es? Ya. Pero que cambie la fecha. Sí, algo más también, ¿no? La fecha no sé. Ya. La creación del hombre, según el magnífico fresco de Miguel Ángel. Aquí estamos aislando al personaje Dios de ese fresco. Aquí sometemos a Dios a análisis científico, filosófico. Entonces, nuestro título es Dios bajo análisis científico, filosófico, histórico, materialista. La cuadrícula clásica de investigación. Y acá podemos poner el famoso argumento Kalam, derivado de Al-Ghazali, 1058, 1111 de la era cristiana, que es sumamente usado por los grupos católicos y creyentes, y que está también ampliamente usado en Estados Unidos, ¿no? Por diversos filósofos, doctores en teología, etc. Entonces, la premisa Kalam 1, las cosas que tuvieron un inicio en su existencia, 1, tuvieron alguna causa, 2, no tuvieron causa alguna. La premisa 2, la realidad física tuvo un inicio en su existencia. La realidad física no tuvo inicio en su existencia. Y la premisa Kalam 3, si la realidad física tuvo un inicio en su existencia, su causa es personal, su causa es impersonal, una de dos, ¿no? Entonces, paso luego al argumento cosmológico Kalam, que son ampliaciones del original hecho por diferentes filósofos y en particular por los defensores, ¿cierto?, de ese famoso grupo, ¿no?, Fides et Ratio, ¿no?, fe y razón. La premisa 1, todo aquello que tuvo un inicio, es una variante ampliada de la anterior, pero es sumamente interesante. Todo aquello que tuvo un inicio en su existencia tuvo alguna causa. La realidad física tuvo un inicio en su existencia. Por lo tanto, la realidad física tuvo alguna causa. Si la realidad física tuvo alguna causa, entonces la causa de la realidad física fue un agente trascendental. Por lo tanto, la causa de la realidad física fue un agente trascendental. Y justo este grupo Fides et Ratio, que es sumamente interesante, tiene un escrito de unas 150 páginas en que fundamentan con cuestiones de ciencia, física, ciencias naturales, filosofía, matemática, su propósito de terminar finalmente en probar racionalmente, lógicamente, científicamente, religiosamente la existencia de una inteligencia, ¿no?, una inteligencia sobrenatural que es el gran diseñador, ¿no? Entonces ellos justamente ponen esto, ¿no? Dada la verdad premisas 1 y 2, lógicamente el siglo 3 usa bastante concepto de lógica, los encadenamientos lógicos clásicos, ¿no? El universo tiene una causa para su existencia. De hecho, creo que se puede probar creíblemente que la causa del universo debe ser un creador personal. Porque de qué otra manera una consecuencia temporal podría hablar de una causa eterna. Si la causa fuera simplemente una serie de condiciones necesarias y suficientes que existen desde la eternidad, operando mecánicamente, entonces, ¿por qué la consecuencia no existe también desde la eternidad? Por ejemplo, si la causa por la que el agua esté congelada es que la temperatura esté bajo cero, etc. Ahí están utilizando cosas malas. La regresión, la crítica a la regresión infinita, ¿no? Puedo ya detenerme en eso porque más o menos se han dado cuenta del asunto para que me alcance el tiempo, ¿no? Porque realmente esta discusión debe demorar 5 horas, ¿no? Ni siquiera como más, pero saben que es bueno, esta es la regresión infinita, pero me la quiero saltear porque tomaría mucho tiempo. Quizás podríamos aprender un poco más. ¿Se acuerdan el problema del huevo y la gallina? Bueno, a ver si hay tiempo, lo puedo poner. Quiero pasar a otra cosa que sería más nutritiva, creo, para todos nosotros, ¿no? Las respuestas al argumento cosmológico Kalam. Premisa 1, que es la fundamental, ¿no? Todo aquello que tuvo un inicio en su existencia tuvo alguna causa. Ya, y por ejemplo, aquí, justo este gráfico se puede usarse de diferentes maneras, ¿no? Aquí, esta es una forma amorfa
dinámica, ¿no? Entonces, podemos decir que el universo, la materia, el espacio, el tiempo, el movimiento serían esto. Si es que es finito, tiene fronteras de este tipo. Y si es que es infinito, se extiende, ¿cierto? Pero es una masa con todas las potencialidades. La reunión de materia, espacio, tiempo, movimiento. Y ustedes ven que hay un forzamiento interno. Para nosotros es, los materialistas, ¿no? Para nosotros es el conflicto de los opuestos. A ver si puedo suceder, pero no lo veo. Bueno. Con la flecha contraria. Sí, pero la flecha no obedece. Bueno, eso lo podemos repetir después. Era una forma artística, pero que es sumamente interesante y encaja en varios. Ah, perdón con esto. Lo puedo poner de nuevo porque es interesante. ¿Se dan cuenta? Los opuestos forcejeando en conflicto dentro. El conflicto de los opuestos en acción. Es algo así como una imagen de lo ilimitado de Anaximandro o de cualquier otra semejanza de ese tipo, ¿no? Es un gráfico desde ese punto de vista instructivo, ¿no? O sea, el arte al servicio de la ciencia y la filosofía. Después tenemos acá el inicio de la gran explosión de la singularidad, ¿no? Una cierta imagen que da cómo se supone que fue el inicio según la teoría cosmogónica de la gran explosión, ¿no? Ya acá tienen ustedes los dibujos clásicos, ¿no? Cómo explotó el universo, ¿cierto? A partir de una singularidad, cómo se fueron creando diferentes estructuras materiales que desembocaron en nuestra época, ¿no? Ya son dibujos clásicos que ustedes pueden encontrar en internet, ¿no? Esta es otra, ¿no? La historia del universo del Big Bang que está de moda, ¿no? Tiene usted su otra acá, más detallada, con más física de partículas, de teoría cuántica, de espuma cuántica hacia arriba, etc. ¿Qué es? Ese sería pues extenso del tratado. Ustedes también lo conocen, es sumamente popular, hasta conoce la serie esta de comedias de Big Bang Theory, ¿no? Ya, entonces acá podemos de frente ir a la crítica, ¿no? Si la teoría cosmogónica de la gran explosión, que la utilizan mucho justo estos grupos, que quieren sacarle provecho para demostrar que cosa como un agente externo divino o una inteligencia más allá inclusive de nuestra comprensión fue la que lo hizo, ¿no? Si la teoría cosmogónica de la gran explosión fuese correcta, no fue el universo que tuvo un inicio, sino la fase expansiva de la singularidad. La singularidad podría ser una comprensión excesiva de esa forma, cierto, tumultuosa, celeste que demostré, ¿no? La singularidad sería un análogo, un equivalente a lo ilimitado de Anaximandro en su cosmogonía filosófica, ¿no? No existe ninguna prueba de que tal estado de singularidad se haya producido. Solamente se deduce, ¿cierto?, de la situación actual. Si estamos en expansión, entonces en el pasado lo más fácil de suponer es de que hubo una etapa de reducción, ¿cierto?, y de compresión cada vez mayor y mayor y mayor, ¿no? Se puede deducir de eso utilizando las premisas de la navaja de Occam, ¿no? De recurrir a la explicación más sencilla posible, ¿no? Por lo menos partir de ella, ¿no? Entonces la materia o lo continuo, materia, espacio, tiempo, movimiento no puede comprimirse hasta un estado de volumen infinitamente pequeño. Eso es delirio físico-matemático, ¿no? En el proceso de compresión hacia la singularidad deben desarrollarse, entrar en juego procesos formidables, hipernolinearidades, efectos desconocidos actualmente, es pura imaginación, claro, controlada parcialmente por los estudios de mecánica cuántica, electrodinámica cuántica, la frontera de mecánica cuántica, etc. En la trayectoria hacia la singularidad ya se supone que surjan colosales cambios cuantitativos a cambios cualitativos, o en términos usados en muchas obras, prefieren la palabra emergencia y no esa marxistoide de cambio cuantitativo a cualitativo. En términos de muchas obras, emergencias, desconocidas tal vez, gravitación repulsiva u otros efectos de tales situaciones hiperexcepcionales. Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo, ni el movimiento del conjunto, el continuo materia, espacio, tiempo, movimiento, nunca tuvieron un inicio, porque la investigación física constata permanentemente su indestructibilidad y la conservación de sus formas de existencia y propiedades generales. El continuo materia, espacio, tiempo, movimiento no emergió de la nada, puesto que de la nada nada emerge, que
la ciencia sepa hasta ahora, salvo que lo prueben en el futuro, ¿no? La nada está desprovista de todo, no contiene ni materia, ni espacio, ni tiempo, ni movimiento, no tiene ninguna dinámica, por lo tanto, ninguna propiedad. El continuo materia, espacio, tiempo, movimiento está dotado de autodinamismo, autodesarrollo. Constituye la infraestructura del universo naturaleza. Es la causa fundamental y última de la existencia física y no física. Sustrato o estructura fundamental del universo. Base colectiva de la existencia física. Indestructible cuantitativa y cualitativamente. Fuente total y absoluta del mundo objetivo. Generador de infinitas posibilidades cualitativas. De dimensiones finitas posiblemente. Modelos de universo, eso está por probarse en el futuro, ahora no. De dimensiones con núcleo de desarrollo en el conflicto de los opuestos. Base de la conciencia, indiferente a los sentimientos, no distingue entre bien y mal, solo actúa. Este continuo es amoral. Bueno, he puesto de nuevo, ¿no? Nos persigue eso sería la masa donde todos hemos surgido, ¿no? La masa indestructible que solo sufre ciclos, transformaciones que la llevan a diferentes estados, ¿no? Algunos ensayos pueden fracasar, otros resultar a medias y otros ser exitosos como el que tenemos actualmente, ¿no? Podría ser, ¿no? Todo es cuestión también de discutir de ese tipo, ¿no? Entonces, yo he propuesto este principio materialista universal de existencia, que sería el camino más corto, más sencillo de entender y directo para intentar, ¿no? Probar razonablemente, claro, ¿no? La no existencia de Dios. Entonces, claro, esto es largo, ¿no? Aquí viene ¿qué es materia? Toda realidad objetiva que existe fuera, al margen, independientemente de la conciencia y que se dan los sentidos a través de ella. Por otro lado, también, ¿qué cosa es la materia? La colación de la totalidad de infinitos o finitos objetos materiales existentes en el universo físico, en la naturaleza y en el universo. El espacio es la forma de existencia, una forma de la existencia de la materia. Y ya vienen definiciones, inclusive muchas propuestas por Leibniz y otros posteriormente, de la colección e integración de todas las propiedades espaciales, etc. Eso es el automatismo. Después el tiempo, es forma de existencia de la materia. ¿Queda 3 minutos? Ya. Medida de duración de los procesos. Bueno, movimiento, forma de existencia de la materia, propiedad inherente, intrínseca a los procesos materiales. Tengo que correr. Objeto material es todo objeto que existe en el espacio, que tenga carga, velocidad, cantidad de movimiento, momento angular, inercia, etc. Masa, energía, etc. La materia se presenta en nuestra región conocida del universo bajo dos formas, partícula y campo. Entonces la infraestructura del universo naturaleza, ¿no? Es causa fundamental y última de la existencia física, no física, sustrato, etc. Unión indisoluble de la materia, espacio, tiempo, etc. Ya está. La superestructura, quizás podemos detenernos un poco más, es la proyección, el efecto, emanación de la actividad del continuo materia, espacio, tiempo, movimiento. Es el mundo universo de las representaciones, de los conceptos, de las relaciones sociales, de los productos exóticos de la actividad, de los saltos cualitativos de los procesos del continuo. Efectos de integración de componentes en interacción, emergentes automáticos o bajo condiciones específicas, etc. Usted pensando en la conciencia, ¿no? ¿Cómo se llama esto? La actividad psíquica y sus proyecciones. Es la proyección generada por el continuo, a medida que sus sistemas se complejizan o enriquecen. Ya, entonces aquí he puesto ejemplos de la infraestructura del continuo materia, espacio, tiempo, movimiento, o del universo naturaleza. Ejemplo: materia, la bacteria, el cerebro, el hígado, los electrones, el virus del SIDA, la pluma de las aves, el transistor, el anillo F de Saturno, la galaxia, la cola de un cometa, la gota de lluvia, el ácido fórmico, el cristal de cuarzo, el hipotálamo, el páncreas, la membrana celular, la radiación gamma, las lombrices, el río Amazonas, las manzanas, etc. No tengo tiempo para decirles todo. Ahora bien, ¿qué cosa? La proyección de esa base material, de ese continuo materia, ¿cuál sería? El pensamiento, algunos ejemplos. El pensamiento, la conciencia, el lenguaje, las relaciones sociales, el amor, la justicia, las ecuaciones algebraicas, la poesía de Vallejo, el sistema bancario, el voto universal, la organización empresarial, la función de onda, de la mecánica cuántica, la lucha feminista, la poesía, el liberalismo, el número, el diablo, la ética, la religión, la filosofía,
el derecho civil, los contratos, el tratado de libre comercio, la escuela eleática, el teatro, el dinero, el parentesco, la angustia, el alma, el odio, la logia formal, la conspiración. Dios es uno de ellos. Dios es parte de esta emanación. Dios es un ser imaginario. Entonces aquí ya puedo cerrar esto con el principio, ¿no?, materialista universal de existencia, que podemos establecer de esta manera. Todo objeto, proceso en el universo, naturaleza, solo puede pertenecer, solo puede localizarse en uno de los dos sectores siguientes: la base o infraestructura conformada por el continuo materia, espacio, tiempo, movimiento, o en la superestructura, que constituye la proyección, efecto, reflejo, emanación, efectos de integración de la infraestructura base. Gracias, profesor. No, quiero terminar este pedacito. Si X es Dios, porque si no queda incompleto. Si X es Dios, entonces solo tiene dos posibilidades: o pertenecer, ¿cierto?, a la infraestructura o a la superestructura. Si pertenece a la infraestructura, es un objeto dinámico, ¿cierto? Tiene materia, espacio, tiempo, movimiento. No puede escapar a la naturaleza. Solo como no puede soportar ese tipo de condiciones, solo puede pertenecer a la superestructura como idea, como concepto, como ser imaginario. Gracias. Empezamos la segunda ronda con 10 minutos. Agustín. Muy bien, después de haber mostrado lo que es la vía del conocimiento más científico, natural, empírico, recomiendo algunos libros, por ejemplo, el del catedrático de la Universidad Complutense, Fernández Rañada, Los científicos y Dios, que está publicado en Nobel, y también este libro, que es de Agustín Murillas, catedrático también de física, jesuita, Ciencias y Religión, Ciencia y Religión, donde ahí aparecen todos estos testimonios y textos de todos estos premios. Fíjense que he nombrado a los premios Nobel de física, que, digamos, plantean pues toda esta inteligencia, orden, dinamismo inteligente del universo, de la vida humana, que es bastante improbable que sea una cosa del azar, ¿sí? Ahora voy a seguir más otro campo que me parece interesante y que ya también el profesor ha señalado algún autor y alguna perspectiva, que es la cuestión de las ciencias humanas y sociales. En su argumentación he visto que ha manejado bastante la terminología de Marx, ¿no?, como la infraestructura, la base material y económica, pues crea la superestructura, que son las formas de pensamiento, el derecho, las leyes y la religión. Y bueno, eso es una hipótesis y hay una parte de verdad, porque eso ha pasado también, pero bueno, en la ciencia social, la sociología como ciencia, y en la sociología de la religión, pues eso también ha sido discutido y confrontado por ese gran científico social, sociólogo, que es Max Weber, que dijo que también la forma de pensamiento, las creencias originan, generan sistemas económicos, la famosa tesis de que el capitalismo pues, fue originado por toda la espiritualidad protestante, burguesa, en especial el calvinismo. Y esto es una tesis ya aceptada en sociología, que no solo es lo material lo que genera lo ideológico, lo espiritual, sino que también, como voy a indicar ahora, las creencias, los pensamientos, la fe es capaz de generar sistemas económicos. Creo que la tesis materialista, el reduccionismo materialista, que además la propia física cuántica, la teoría de la relatividad, etcétera, con esta interrelación entre el espacio, el tiempo, la materia, la onda, la partícula, evidentemente siempre hay un componente y un área material, pero también no todo se reduce a la materia física y empírica, y hay energías, hay dinamismos espirituales, pues por ejemplo la propia mente humana. Ahora, como digo, voy a seguir más
las ciencias humanas y sociales, porque no solo las ciencias físicas, empíricas, se han ocupado de esto de la religión, y ha dicho una ciencia humana como ha sido la sociología de la religión, donde el propio Durkheim consideraba que la religión era un elemento importante de cohesión de la sociedad. Y no solo cohesión para mantener el orden injusto establecido, porque es verdad que puede suceder que se utilice la religión para mantener el orden injusto establecido, pero Durkheim lo decía en un sentido más positivo de que las creencias, los pensamientos, los sentidos cohesionan a la sociedad mediante la cultura. Entonces, voy a citar a una serie de psicólogos, científicos, sociales, humanos, pues por ejemplo, gente incluso que vienen del propio Freud, ¿no? Pues uno de sus discípulos más conocidos, Carl Jung, pues veía en toda esta experiencia religiosa y espiritual, al igual que uno de los padres de la psicología moderna y contemporánea, de los creadores de la psicología, William James, pues veía, al igual que Jung, de forma parecida, como las experiencias religiosas, las creencias que dan sentido a la vida, pues son fuente de humanización, de experiencias saludables, con lo cual contrarrestan esta visión más negativa que tenía Freud, ¿no? Otra corriente de psicología humanista muy importante, pues ahí tenemos a Abraham Maslow, fue presidente de l'APA, la Asociación de Psicólogos Norteamericanos, Carl Rogers, el propio Alport, y Viktor Frankl, uno de los psiquiatras, pensadores más importantes. Les recomiendo su obra El hombre en busca del sentido, pues toda esta psicología humanista nos muestra cómo los ideales, los valores, las creencias, los sentidos de la vida, pues nos van orientando, nos van dando sentido. De hecho, Viktor Frankl suele citar a Nietzsche, aquello de que sin un para qué, ¿sí? Sin un por qué, es difícil vivir, ¿no? Y con un para qué y con un por qué, los cómo no son tan importantes. De hecho, el propio Nietzsche tiene una frase muy conocida que dice: el hombre no puede vivir sin sentido. Hasta ahora, dice Nietzsche, el sentido nos ha venido por la religión judeocristiana. Y termina Nietzsche: y ese sentido es mejor que ningún sentido. Ha habido, como digo, toda una corriente de pensamiento social, ético. Aquí tenemos, por ejemplo, el propio pensamiento latinoamericano y autores peruanos, por ejemplo, Salazar Bondi, el propio Mariátegui, humanistas como César Vallejo. Pues todas estas personas eran personas que tenían una apertura y una creencia a la experiencia religiosa. En el prólogo de los 7 ensayos de Mariátegui, que lo hace Aníbal Quijano, describe cuál es la base del pensamiento de Mariátegui y dice que evidentemente está toda la teoría de crítica de Marx, pero que tiene toda una base metafísica y religiosa del cristianismo, y además también en relación con Vallejo, porque Mariátegui también fue un admirador y estudioso de Vallejo. Y Mariátegui vio claramente que el compromiso, que la transformación social solo es posible mediante sentidos, creencias, valores ideales, que son los que propugnan, los que promueven y hacen posible las auténticas revoluciones y transformaciones. Y aquí está todo el pensamiento latinoamericano, crítico, liberador, con Dussel, el propio Gustavo Gutiérrez en teología, Scanone, en fin, no tengo tiempo para, pero es todo este humanismo cristiano, católico, que en diálogo con pensamientos críticos como el socialismo, como también tradiciones humanistas liberales,
pues fueron promoviendo pues unas transformaciones y cambios sociales. Y termino con otra escuela de pensamiento de filosofía crítica, la escuela de Frankfurt, con autores tan importantes como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin, el propio Erich Fromm, que también es un psiquiatra. Bueno, pues todos estos autores vieron que las situaciones de mal, de injusticia, siguiendo a Kant, decía Adorno que Kant no se resignó a una filosofía donde el mal y la injusticia fuese lo último. Y esta es la vía que siguen Adorno, Horkheimer, Benjamin, diciendo que si el pensamiento, la filosofía, la teoría crítica de lo que ellos son representantes se cierra a la trascendencia, se cierra a la justicia, a Dios, las injusticias, las víctimas son totalmente vencibles, ¿no? Aquella esperanza de Horkheimer decía que la teología, por saber que estaba abierta a ella, que la teología era esa apertura a la justicia y de que el verdugo no triunfase sobre la víctima. Esto, por ejemplo, pensadores como Michel Lowe. Bueno, ya termino esto. Quería también nombrar, que no se me olvide, a un pensador que también, con sensibilidad humana y social, pero que también venía de la filosofía analítica, un ejemplo valioso, Anthony Friel, un filósofo analítico, en sus comienzos defensor del ateísmo, pero que ya en sus últimos años, por esta apertura a la espiritualidad, a la religiosidad, pues fue viendo cómo Dios, esa inteligencia divina, pues va dando una explicación con más sentido, con más profundidad, pues a el orden del cosmos, a la sabiduría e inteligencia que nos muestra la naturaleza. Pero insisto que esta vía ética que nos muestran la teoría crítica, en la escuela de Frankfurt, el pensamiento latinoamericano y los humanistas peruanos que tienen esta experiencia religiosa y que se abren a Dios, pues me parece que es muy fructífera para que la razón no quede clausurada y que al final pues las víctimas, la injusticia, el mal no tenga la última palabra, sino que lo tenga la vida, la justicia y las víctimas. Y eso, como planteaba Kant, pues nos abre a la posibilidad, al postulado de la existencia de Dios y de la vida eterna. Gracias. 10 minutos, profesor, ¿qué es esto? Inés, creo que es, ¿no? Para revisar. Inés, creo que es. Sí. Voy a repetir el Bueno, yo voy a saltar ahora. Claro, yo más estaba enfocado en el punto específico de la existencia de Dios, ¿se cuenta? No en la historia de las religiones asociadas, no como el camino de Dios, ni la sociología asociada, sino la parte esa, porque en otras conferencias justo me reclamaban, ¿no? Es decir, no, usted está concentrándose en otras cosas y no específicamente en la lógica, la existencia de Dios y ese tipo de desarrollo. Por eso que lo estaba haciendo yo así, ¿no? Entonces yo voy a pasar a otro lado, ¿no? La mente de Dios, un universo de naturaleza morales como reflejo de un Dios moral. Entonces aquí me estoy poniendo en la siguiente posición. Supongamos que Dios existe. O sea que los científicos y filósofos que suponían o pretendían negar su existencia, al fin y al cabo se equivocaban. Y realmente existe. Ya, muy bien. Entonces saquémosles cuenta a Dios. Pero para eso tenemos que ponernos en tomar posiciones, ¿no? He puesto aquí la mente de Dios y me aproveché de algunos errores de Hawking. Él decía, cuando tengamos la teoría, pues se supone pues ecuaciones del todo, conoceremos la mente de Dios, ¿no? Pero se equivocó, ¿no? Porque no es necesario tener la ecuación ni nada para conocer qué piensa Dios, cómo siente y cómo actúa, si es que realmente existe. Entonces, me remito a Protágoras de Abdera, ya que lo conocen, 481 antes de nuestra era, y en
Grecia y muerte en Mileto, la actual Turquía, el 411. El hombre como medida de todas las cosas. El principio filosófico más famoso de Protágoras alude al estatus del hombre enfrentado al mundo que lo rodea. Habitualmente se designa con la expresión homo mensura, bueno, en latín, ¿no? El hombre es la medida. Forma la abreviada de la frase, etcétera, ¿no? En latín, el hombre es la medida de todas las cosas, que traduce en latín la sentencia original en griego. Esta última, según Diógenes Laercio, habría sido la siguiente, está en griego, etc. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, y de las que no son en cuanto que no son. Ya, tienen una idea. Entonces, eso vamos a utilizarlo. Porque nosotros, el hombre, o sea, podemos ampliarlo. Ya no decir el hombre, porque se supone que pertenece a sociedades en las cuales la mujer ya había caído y el hombre era el centro, ¿cierto?, de todos este tipo de actividades. El hombre, hoy los seres humanos y los seres extraterrestres, si quieren, inteligentes, son la medida de todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos que analizar el comportamiento de Dios, la mente de Dios, en base a nosotros mismos. Nosotros somos el único modelo. Las dimensiones de nuestro cuerpo sirven para compararnos con las dimensiones del universo. Nuestra mentalidad, nuestras fallas, nuestros pecados, nuestros errores, nuestros horrores, etc. Nuestras virtudes tienen que ser dignos de modelo para compararnos con Dios. Dios tiene que ser algo, lo supremo, lo mejor de los humanos.